Pues vamos con el tema del corte o el megacorte de agua que ya está por llegar, y le agradezco al director de Conagua, a Roberto Ramírez de la Parra, que esté en la línea telefónica, pues para hablar de esto, para hablar primero de por qué. Para hablar de las razones por las cuales se va a hacer este megacorte, que bueno, va a afectar de muchas maneras a los que habitamos esta zona de la República Mexicana. Bueno, ya están tomando decisiones en las escuelas, incluso muchos trabajos están pues avisándole a sus trabajadores que no lleguen preferentemente para, que deciden no laborar para evitar complicaciones. En fin, las afectaciones son múltiples, pero la pregunta inicial que yo hago, y agradezco que esté aquí el director de Conagua para contestarla, es ¿por qué una cosa de estas? Roberto, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen, a ti y a todo tu auditorio. Mira, nosotros lo que hacemos es darle mantenimiento a un sistema que tiene muchos años. ¿Cuál es la razón de hacerlo? Que nuestro sistema Cutzamala está operando desde 1982 de forma ininterrumpida 365 días del año y 24 horas al día. Evidentemente un sistema de esta naturaleza que además tenemos que bombear el agua para poder subir más de 1,100 metros el agua hacia la Ciudad de México, de donde se encuentra el sistema, pues evidentemente tiene un desgaste importante en la infraestructura que lo compone. ¿Qué vamos a hacer exactamente a partir de mañana a las 8 de la mañana? Lo que vamos a hacer es renovar la planta de bombeo inicial del sistema Cutzamala, que se encuentra aproximadamente poco antes de Valle de Bravo, después de Villa Victoria, en esa zona entre esos dos municipios del Estado de México, que es donde se encuentra la planta potabilizadora y la planta de bombeo que trae el agua precisamente hacia el Valle de México. Vamos a instalar una línea interna dentro de la planta de bombeo que nos permita poderle dar mantenimiento a la otra. Si le diéramos mantenimiento a la otra en este momento, probablemente nos llevaríamos mucho más días en poder tener este paro. Entonces lo que estamos haciendo es mejor instalar una línea nueva que nos permita poder sustituir en el futuro la otra línea que hoy está en funcionamiento y que ya requiere de un mantenimiento mayor derivado del uso que ha tenido por el paso del tiempo. Roberto Ramírez de la Parra, muchos días, ¿no?, para un tema como este. Mira, son 72 horas. Me parece que se ha de alguna manera mal informado. En principio que iban a ser 8 días de corte, luego después se mencionó que eran 10. En realidad nosotros el mantenimiento lo llevaremos a cabo en 72 horas. Hay que decir que por el tamaño del Valle de México, de todo lo que corresponde a esta metrópoli que es muy grande, poder abastecer a la población, llenar las tuberías, llenar los tanques, pues lleva también varias horas. Entonces, es decir, nosotros aun cuando cortamos el agua a partir de las 8 de la mañana del miércoles y reanudamos el suministro a las 8 de la mañana del próximo sábado 3 de noviembre, pues la Ciudad de México y el Estado de México se tardan horas todavía en poder llenar toda esa infraestructura y poder regresar el servicio al 100%, y eso es lo que nos lleva un poquito más de días para poderlo regularizar. Es que, bueno, supongo, ¿se vacía todo para que puedan hacer las adecuaciones? ¿O cómo describirías físicamente lo que va a pasar? Así, si trataras así de hacerlo muy ABC. Mira, mañana a las 8 de la mañana lo que hacemos es cerrar la llave, literal. Lo que hacemos es hacer un corte dentro de la planta de bombeo, donde está una torre de oscilación que nosotros le llamamos, que esa torre de oscilación lo que hace es subir el agua precisamente hacia el Valle de México. Ahí en esa torre de oscilación cortamos el agua, que es donde empiezan las dos líneas del sistema Cutzamala. Le cerramos literalmente. Las líneas siguen funcionando del agua que todavía contienen, que ya se cargó el agua dentro de esas dos líneas. Y nosotros lo que hacemos es cerrar de alguna manera el agua dentro de la planta de bombeo para efecto de poder instalar unas piezas que son muy pesadas, que pesan aproximadamente 180 toneladas, y lo hacemos con dos grúas muy grandes de 500 toneladas. Lo que hacemos es instalar estas tuberías que son muy grandes para poder poner esta segunda línea que yo te comentaba y poderla conectar a los motores de la planta de bombeo. Entonces, ese es el trabajo que vamos a empezar a realizar a partir de mañana. ¿Qué empezamos a hacer? Hacemos el corte primero también de las tuberías. Lo que hacemos es literal como si fuera una sierra, le voy a poner un ejemplo muy burdo, pero como si fuera una sierra cortando madera. Lo que vamos a hacer exactamente igual con las tuberías, cortar las tuberías para poder conectar una Y, es decir, un tubo que tenga dos salidas, que nos permita poder conectar los motores que tenemos en esa planta de bombeo a la línea existente y a la nueva línea que vamos a instalar,
y posteriormente instalar el tubo correspondiente de la segunda línea. Nosotros estamos calculando que hacia de las 8 de la noche aproximadamente de mañana empezaremos a bajar esta pieza con las grúas, que es muy pesada, de 180 toneladas, es esta Y que divide en dos partes la planta de bombeo, para efecto de tardarnos, nosotros calculamos aproximadamente unas 12 o 14 horas en poder colocar la pieza con las grúas al punto y entonces empezar a soldar estas piezas que primero la que cortamos, instalar esta primera línea a esta Y y la nueva línea a la otra Y, que hay que decirlo, la segunda línea ya está instalada. Lo único que vamos a hacer es colocar esta pieza para poderla soldar a la línea que ya instalamos sin necesidad de hacer el corte, porque pues, evidentemente es una línea nueva, y entonces empezar a soldar y poder continuar con los trabajos de la instalación de la línea. ¿Y qué esperamos? Que hacia la madrugada del día sábado podamos hacer las pruebas correspondientes en la noche del sábado, de viernes hacia sábado, poder hacer las pruebas correspondientes de fugas y ese tipo de cuestiones dentro de la planta de bombeo, para que a las 8 de la mañana volvamos a abrir la llave y podamos volver a transportar nuevamente el agua hacia el Valle de México. Ahora, ¿qué resultado va a tener todo esto? ¿Qué significa esta decisión? Bueno, ya lo explicaste. Para efectos de lo que viene después, ¿vendrán en otro momento otros cortes o con esto ya garantizamos el servicio del agua de aquí a cuándo? ¿Qué otros datos nos das esta mañana sobre el tema, Roberto? Es una muy buena pregunta, Carmen. Mira, normalmente en el año 2012 se hacían 8 cortes al año, en el año 2013 se hicieron 7 cortes al año. Es decir, este tipo de cuestiones eran una cuestión, valga la expresión, en una expresión común, lo que se hacía normalmente durante el año, no una vez, varias ocasiones. Lo que hemos venido haciendo con el sistema Cutzamala es renovándolo en forma total. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos fue construir una tercera línea del sistema Cutzamala que no va a traer más agua del sistema. Lo que nos va a servir es que ya no haya más cortes como este en el futuro. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es darle mantenimiento a la línea 1 y a la línea 2 funcionando a través de la línea 3. Entonces, es decir, vamos a cortar la línea 1 y funcionar con la 2 y la 3, o cortar la línea 2 y funcionar a través de la 1 y la 3, de manera que no volvamos a tener este tipo de cortes en el futuro. ¿Qué esperamos después del corte de este fin de semana? Que esperamos que a lo mejor muy probablemente en los próximos 10 años no pueda o no haya un corte mayor de esta naturaleza, o no se necesite un corte mayor de esta naturaleza al sistema Cutzamala, derivado de estas cuestiones que ya hemos logrado renovar en el propio sistema y que permite precisamente que podamos abastecer ahora sí a la Ciudad de México y darle mantenimiento al sistema al mismo tiempo sin necesidad de hacer paros. Probablemente van a pasar muchos años sin que ya no haya necesidad de este tipo de cortes. Hemos oído varias voces, te imaginarás, Roberto Ramírez de la Parra, director de Conagua, sobre este importante asunto, porque bueno, pues el agua, ahora sí que el agua, nada más importante que el agua para una sociedad y para las personas. Y dentro de las cosas que hemos escuchado, déjame retomar al vuelo y al hilo lo que en su momento conversamos con Pedro Moctezuma Barragán. Sé que has debatido con él, sé que han tenido contrastes muy fuertes sobre el tema del agua. Déjame traer a cuento algo de lo que él dice. Él plantea que lo que se tiene que hacer es un rediseño sobre la administración y uso del agua en México y en esta parte metropolitana. Y plantea el tema de que este megarecorte y la forma en que se comunica el megarecorte y esta cosa que parece casi apocalíptica de pronto, ¿no? Que nos vamos a quedar sin agua en estos días. Bueno, forma parte o formaría parte de una especie de estrategia de comunicación para crear esta sensación de escasez, de dificultad de acceso al agua, de complicaciones para tener agua potable, como base para dar pie más bien a los procesos de, llama él, privatización del agua. ¿Qué dices tú, Roberto, sobre ese planteamiento dicho muy a grosso modo? Mira, Carmen, nosotros, hay que decirlo, nosotros no empezamos a comunicar este tema. La Ciudad de México, principalmente Sistemas de Aguas de la Ciudad de México, es el que empezó a plantear esto como un megacorte, como una cuestión extraordinaria, como una cuestión apocalíptica, como tú lo mencionas hace un momento. Nosotros no hemos planteado esa situación como la Comisión Nacional del Agua, y lo que hemos tratado de informar es que es un corte como los que se han hecho en los últimos 10 años. O sea, no estamos haciendo una cosa diferente a lo que cada año hemos venido haciendo en el mantenimiento del sistema Cutzamala. Es decir, me parece que si eso sucediera o ese fuera el tema, pues me parece que no es una cuestión de nivel del gobierno de la República, ese mensaje de que estamos haciendo una cuestión diferente o que es una cuestión apocalíptica. Yo lo que he
tratado de hacer a través de este tipo de entrevistas, que te agradezco que me des la oportunidad de poder platicar contigo y con tu auditorio, es decir que es un corte como todos los que hacemos año con año, que no es una cuestión diferente a lo que hemos venido haciendo año con año. Entonces me parece que no hay ninguna relación en esa cuestión de buscar privatizar el agua, ni ese tipo de cuestiones, que me parece que estamos muy lejos, que yo no conozco ningún país en el mundo que esté tendiendo a administrar el agua a través de privados. Me parece que ese tipo de cuestiones estamos muy lejos y no deben de suceder. O sea, yo concuerdo con Pedro en eso, lo he platicado con él, concuerdo plenamente en eso. La administración del agua tiene que continuar en la misma forma que hoy la tenemos en nuestro país. Entonces, tender a ese tipo de cuestiones, nosotros mismos estamos en contra de ello. Entonces, la forma en que se comunicó me parece que creó un tema apocalíptico, como tú lo mencionas, en la población, que en realidad no lo es. Si yo te dijera que es exactamente igual que todos los cortes que hacemos cada año, y que hay años que se hicieron 7 veces este tipo de cortes. Oye, pues fíjate tú cómo estará la comunicación del tema, que las escuelas van a cerrar, que gente en los trabajos no va a ir a trabajar, que ya todo el mundo está comprando cubetas, tambos, que ya no sabe qué va a hacer con el agua, y bueno, o sea, fíjate nada más qué cosa. Entonces, ¿qué tendría que hacer la gente ya a estas alturas del partido, Roberto Ramírez de la Parra, una vez instalada la idea de que tenemos un megacorte gravísimo? ¿Qué sugieres tú como director de Conagua? ¿Qué sí y qué no tiene sentido que la gente haga frente a esto? Mira, yo sí creo que hay que cuidar el agua estos 3 días. Me parece que sí hay que racionalizarla a efecto de si te tardas en bañar, a lo mejor tardarse un poco menos, a lo mejor colocar una botellita de arena en el WC, en el excusado, en la parte del tanque de 1 litro de agua, lo que les va a permitir ahorrar cada vez que le jalen 1 litro de agua. Es decir, tomar este tipo de no lavarse los dientes con la llave abierta, son medidas que me parece a mí que además no solamente se deben de tomar en este tema del corte, sino todos los días en un tema de cuidado del agua. Entonces, lo que tenemos que hacer, sí, a lo mejor es reducir un poquito más el tiempo de bañarnos, sí reducir un poquito más el consumo de agua, no regar el jardín en estas épocas del año, ese tipo de cuestiones, no lavar el coche, o sea, ese tipo de cuestiones que a lo mejor sí se hubieran podido hacer, pues en estos 3 días sí no hacerlo. Pero me parece a mí que de eso a llevarlo a una cuestión en que nos encontramos en una sequía profunda en el Valle de México, pues tampoco lo es. Además, quiero darte un dato muy importante. El sistema Cutzamala surte a la población, a solamente el 25% de la población del Valle de México. El otro 75% va a tener agua de forma normal. Es decir, afecta solamente al 25% que se abastece a través del sistema Cutzamala. Entonces, también hay que decirlo, no es que además todo el Valle de México... O sea, no es para todos, es que ya, a ver, Roberto, perdón, te interrumpo, pero es que sí, la sensación que queda es que todos, absolutamente todos, vamos a tener corte de agua indiscutiblemente, y no. No es cierto. Bueno, o sea, solamente pues el 25% de la población que se abastece a través del sistema... Que es mucho, ¿estás de acuerdo? O sea, si es mucha gente. No deja de ser... No, es muchísima gente, pero esta idea de que todos, absolutamente todos, y demás cuestiones, pues hay que tomarle dimensión, efectivamente. Es correcto, hay gente que no va a sentir el corte, que va a pensar, a lo mejor que ya hasta compró tambos, como dices tú, ¿no? Sí. Y muy probablemente está en una zona en donde no tiene recorte de agua porque se abastece a través de pozos. Entonces no necesariamente va a sentir el corte y a lo mejor se va a quedar con sus tambos llenos precisamente derivado de esta situación que te comento. Dinos una cosa, Roberto Ramírez de la Parra, por regiones, por zona, ¿dónde sí habrá corte y dónde no habrá corte? Mira, es una cuestión más del Sistema de Agua de la Ciudad de México y de la Comisión del Agua del Estado de México, la parte de las regiones. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Porque si yo ahorita te digo las alcaldías que son, me han dicho, oye, Roberto, pues si son 13, ¿no? Uh-huh. O si son 14 municipios. Sí, pero no necesariamente el 100% de esa alcaldía o de ese municipio se va a quedar sin agua. Solamente una parte derivado de que es la que se abastece con el sistema Cutzamala. Otra se abastece a través de pozos. Entonces, no necesariamente se va a... Te voy a poner un ejemplo, Tláhuac. Tláhuac es una alcaldía que se abastece en muy pequeña parte del sistema Cutzamala y en su mayoría a través de pozos. Es más, la mayoría de los pozos que tiene el sistema de aguas de la Ciudad de México se encuentran precisamente en la alcaldía de Tláhuac. Entonces, la mayoría de la población de Tláhuac va a tener agua. Sin embargo, hay una parte que sirve se abastece a través del sistema Cutzamala que no va a tener. Entonces, si yo ahorita te dijera la lista de las alcaldías o de los municipios,
pues entendería a lo mejor que casi prácticamente todos se quedan sin agua, y no es así, porque es realmente por regiones, por colonias internamente dentro de cada alcaldía y de cada municipio. Pues ahí está la lista de las alcaldías y de las colonias afectadas. Para quien la quiera consultar, la tenemos en aristeguinoticias.com. Ahí la puede consultar una por una. Efectivamente, no es poca cosa, sí es una importante afectación a un buen número de colonias, pero tal como lo dices, no es que sea absolutamente toda la zona metropolitana. Son 13 de las 16 alcaldías, pero no toda la zona de las alcaldías, sino las colonias específicas que están ya enunciadas en cada una de estas ya listas que se conocen y que se pueden consultar. Pues eso, buscar la colonia de cada quien y ver dónde habrá la afectación de este corte de 72 horas del que nos hablas esta mañana como director de Conagua, y que bueno, pues ya le has dado una dimensión al tema de esta naturaleza. Así que, pues Roberto, te agradecemos que nos tomes la comunicación y ya seguiremos hablando pues de cómo van las cosas y de si todo salió bien con este trabajo que van a realizar en las próximas horas. Roberto Ramírez de la Parra, gracias por tomar la llamada. No, Carmen, aquí te agradezco la oportunidad de platicar contigo, con tu auditorio. Yo estoy a la orden estos 3 días. Si quisieras platicar de cómo vamos, con todo gusto. ¿Ya después no? La semana que entra. ¿Ya después de los 3 días ya no estás disponible? Cuando tú me digas. Es que dijiste estoy disponible estos 3 días, pero a lo mejor después también, ¿verdad? No, con todo gusto. Bueno, muy bien. Quedamos en eso. Roberto, gracias por tomar la comunicación y buenos días. Al director